Bueno, buenas tardes a todos. Muchos tengo el gusto de conocerlos, inclusive de haber trabajado y de haber sido jefes míos, así que es un gusto volver a encontrar un montón de caras conocidas. Acá también el señor. Eh, Hoy por hoy estamos trabajando, como decía acá Luis, en el área académica y en paralelo con una consultora que es Legatel, que es Guillermo Stefanolo, que está por acá, pero se está distrayendo con algún amigo que encontró seguramente, en el cual estamos generando asesoría técnica, comercial y creando modelos de negocio asociados a nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque el tema de la presentación de convergencia no significa solamente una convergencia desde el punto de vista técnico, sino que esa convergencia técnica que se da en las redes, que seguramente lo habrán discutido acá antes o haremos una síntesis también, tiene que tener un impacto y un resultado. Si la convergencia no genera un resultado a nivel de usuario, a nivel de percepción como ciudadano inclusive, pues podemos estar hablando un montón de tiempo de convergencia, pero no va a modificar ni va a aportar a la estructura de un país, ya sea en lo económico o en lo social. En definitiva, como todo ingeniero, buscamos que haya resultados directamente. En este caso, y ahora asociado a lo de Legatel, representa una de las empresas que es tradicional de Europa, GICO se llama, ahora ponemos la presentación, y GICO es una empresa como muchas otras que dedica su tiempo a generar productos para redes ópticas, como hay de primera línea acá inclusive presente. La diferencia que tomó el tema de convergencia, lo volcó a su estructura como empresa y lo que genera ahora son modelos de negocios completos. Por ejemplo, Santander Digital. Por ejemplo, Valencia Digital. Por ejemplo, Madrid con el tema de sensores en toda la ciudad completa, que vamos a ver un video también de eso. Con lo cual está pasando de una etapa de una empresa de ser meramente proveedora de conexión, de conectividad o de elementos para conectividad, mejor dicho, a una empresa que genera soluciones integrales. E inclusive financiación, que era un tema que también Stefanolo va a tocar porque a partir de la apertura de Argentina a los mercados internacionales, ya hay 3, 4 grandes empresas que están interesadas en generar aportes a municipalidades, a obviamente provincias y a proyectos nacionales. Con lo cual después Guillermo, si lo rescatamos de donde está, me gustaría que conteste algunas consultas porque es un tema ya específico. Entonces, resumo. Hoy presentamos un tema de tecnología, abreviado porque hay una pata que no podemos explicarla mucho porque hay un detalle de patentes que va a estar asociado con la fecha del 30 de abril, pero sí podemos hacer después una charla individual y con la firma de un NDA como hemos hecho con 4 provincias, seguramente podemos avanzar con un detalle más concreto en un caso de negocio. Eh, por un lado. Por el otro lado, lo que vamos a comentar son detalles de materiales ópticos que hacen a esto, al combo de ciudad digital o aplicaciones que son de redes ópticas, inclusive redes ópticas asociado al tema LTE, que es un tema muy importante que se ve, acá todavía no comenzó, pero en el resto de América se le da mucha importancia. Es decir, las redes ópticas como redes ópticas son fijas, pero la red fija no tiene una continuación sobre otro cliente y una conexión pura a un cliente FTTH o GPON, porque todavía sigue siendo caro. Es decir, llegar con esa interfaz hasta un cliente unitario, GPON, FTTH, tiene un valor de $170 de promedio en América y un tiempo de construcción de más de 100 días. Entonces, ese combo, de un punto de vista de negocio o de gobierno que quiere tener un resultado en 4 meses aproximadamente o a 6 meses en México, no es algo atractivo. Lo opuesto de esto es utilizar redes convergentes. Ahí viene el título de la charla que decíamos a Luis. Es utilizar un tramo de fibra, una conexión de radio, la conexión de radio dual, Wi-Fi y LTE, la banda no licenciada, generar aplicaciones de ciudad digital y levantar todos los 28 ítems que hay para facturar en ciudad digital. Y en la banda licenciada, lo que es LTE, generar canales virtuales, ya sea desde un operador virtual que no tiene licencia de comunicaciones, pero tiene la posibilidad de tener venta como operador virtual,
Esa figura todavía está en discusión en Argentina, pero es algo bastante accesible. Y el otro espacio es quien tiene licencia y toma esta infraestructura para no construir puntos LTE que necesita gran cantidad por una cuestión de que no tienen puntos. Argentina hoy tiene prácticamente 3G un 40, un 50% y está comenzando un plan de LTE en forma fuerte. Pero entre el hoy y que ese plan de LTE tenga una capilaridad que llegue a los clientes y una capacidad, porque después está la otra, yo puedo tener los clientes conectados, pero si no tengo una buena velocidad, estoy igual que en 3G. Entonces viene un segundo punto, que tener capacidad. Las dos cosas en forma simultánea, el mundo ve que es complicado. Y las soluciones que se dan en este esquema que vamos a comentar es generando pequeñas celdas de conexión de radio unidas todas por una red GPON. Y la red GPON con una salida a transporte muy fuerte, del orden de 10 gigabits hacia arriba. Entonces, esto queda como piden las dos reglas en ingeniería: tener capacidad de transporte para llegar a un área de servicio, lo que se llama una zona de servicio, definido por el ITU, y dentro de la zona de servicio dar conectividad. Y la conectividad es dual, es física sobre una fibra para aquellos casos que justifique el modelo de negocio, que realmente haya un retorno en tiempo razonable, y conexión inalámbrica a aquellos operadores o social para llegar a un valor del orden de $10 por cliente a 10 megabits por segundo. Entonces ahí se vuelve a una penetración social fuerte y un valor accesible, como por ejemplo en Ecuador y demás, que se está haciendo las pruebas, en Perú sobre todo, que se quiere un pago del orden de 3 a 4 dólares por cada 4 megabits que se dé de conexión inalámbrica. Eso está lejos de lo que el horizonte económico que hoy hay, pero es un horizonte netamente comercial. No es el horizonte que un gobierno quiere llevar a su población, sino es la oferta de una empresa de comunicaciones que busca su rentabilidad. Cada uno tiene su visión del tema. Bueno, en ese esquema, en ese rompecabezas, volviendo al tema de Gico, lo que propone es una solución integral, completa. Y la solución de radiofrecuencia está disponible, dual y demás, pero por el tema de patentamiento no lo podemos exponer ahora públicamente. Hay 2 provincias argentinas que ya hay una relación directa y se va a aprobar. Hay 4 operadores grandes que están haciendo acá el estudio a nivel de estrategia tecnológica en el país. Se está probando en Lima, Perú, en Telmex, que traía acá la información para verlo ahora en la PC, que apunta directamente a casi un sustituto de la TDA. ¿Por qué? Porque los planes que se hicieron en otros países, no hablemos acá, porque la TDA tuvo su desarrollo local y yo no lo conozco en detalle, estoy más tiempo afuera que en el país, pero no sé si mi información es muy actualizada. Se manejaba con un concepto de generar cobertura radioeléctrica de video en aquellas ciudades o puntos de demanda donde no tenía red de comunicación, donde no había cobertura. En Argentina, por los planos que hay en Internet, la cobertura se hizo en los centros donde hay mayor cantidad de personas. Entonces, esa situación en otros lugares fue solventado primero para llegar y se instaló el servicio. Pero después vieron que cuando querían hacer educación a distancia o conexiones de servicio bidireccional no lo permitía. Entonces comenzó una segunda ola de extender los cables de fibra óptica de empresas de energía, empresas de gasoducto, empresas de petróleo, por ejemplo, en el caso de Perú, y esos cables que originalmente estaban destinados a otro rubro, a otra industria, a otro tema, comenzaban a aportar conexión óptica a lo que era de televisión, en este caso del Estado. Entonces comenzó un plan agresivo, por ejemplo el caso de Perú es un ejemplo con el sur de la dorsal, donde se montan los cables sobre una plataforma eléctrica y se llega por la plataforma eléctrica a cada cliente, a cada lugar. Entonces hay un uso de la infraestructura existente, en este caso eléctrico, en otro caso, por ejemplo, en el Amazonas se da el cruce por gasoductos y oleoductos. Cada uno utiliza el cable que tiene disponible y lo comienza a aplicar para dar televisión. O sea, un elemento que por ahí estaba más disociado
a centros donde había más cantidad de gente. Bueno, estos cables, como ustedes saben, pasan en lugares que son muy deshabitados, pero permiten llegar con esa señal y conectar poblaciones de muy baja cantidad de personas. Hablamos de 100 a 500 a 1000 personas, cantidades pequeñas, reducidas. Y evitando la conexión por radio. De tal manera que cuando uno utiliza un espectro, un elemento, un cable, como elemento tangible y no tiene un problema de espectro, puede manejar el ancho de banda en forma creciente y en forma planificada. Cuando toma una solución radioeléctrica, esa solución radioeléctrica, aún siendo bidireccional, tiene que cumplir regulaciones o reglamentaciones local de cada país, y eso acota la posibilidad de crecer en tráfico, en capacidad de manejar transmisión de información. ¿Por qué digo transmisión de información? Hace una semana atrás hubo en Argentina la reunión del ITU con las universidades y se planteó el esquema de trabajo de 2016-2020. El ITU plantea para el 2020 tener capacidad de tráfico individual 1 gigabit por segundo y una tasa de delay de 1 milisegundo en un país. O sea, de frontera a frontera en un país, 1 milisegundo. Hoy por hoy, 1 milisegundo no existe ni en la red de acceso. Ni en la red de acceso, que estamos hablando una longitud del orden de 5 a 10 o 20 kilómetros, depende la condición del acceso. Pero la longitud es mucho más pequeña. ¿Por qué esto? Porque hay una renovación entre 2017 y 2018 a reemplazar los códigos, lo que es paquete IP, por un sistema de códigos. Entonces ese sistema de códigos va a permitir una mayor velocidad y una menor latencia. Entonces hay una renovación importante que viene en comunicaciones y que un organismo, digo el ITU porque creo que todo el mundo lo conoce perfectamente, si el ITU está normalizando estos valores a nivel mundial, seguramente en el poco plazo, en un corto término, va a llegar como indicación a cada país y cada país va a tener que armar su matriz de telecomunicaciones en función de las normas que sean internacionales. Entonces, como estamos en un proceso de cambio en Argentina, a veces estas cosas no se conocen mucho y después tienen un impacto en el, digamos, mediano plazo, 3 años aproximadamente. Bueno, ese es un poco el contexto de todo lo que está ocurriendo y lo que, en este caso, Gico y Legatel, se me escapó ahí Stefanolo. Luis, fíjate si le haces un tackle y lo traes. Trabajamos en conjunto y se genera una opción, digamos, creo que es de interés por lo menos de lo que hemos recogido en distintos países y en forma local también. Vamos a ver si podemos cargar la presentación, porque se me fue Luis también. Lo que vamos a mostrar ahora, Guille. Sí, sí, vení. Acordate que el técnico soy yo, vos sos el que hace los negocios, así que... Le comenté a rasgos generales los de la red de las convergencias, las redes, y le mencioné el tema de Legatel en cuanto a la sinergia con Gico y ahora la posibilidad del tema financiero. Para cómo la mayoría son conocidos, así que saben cuando estoy mintiendo. Perdón, ¿qué es lo que... El modelo de negocio. Modelo de negocio de qué? Velocidad, banda ancha, financiamiento. Bueno, me ha sorprendido un poco el amigo Ibáñez, así que en principio quedo disponible a lo que ustedes pregunten. Yo voy a mencionar un poco lo que hacemos. Legatel es una consultora de ingeniería legal. Hace 14 años que existimos como consultora, como sociedad, y 17 que estamos en el mercado. Nos encargamos de evaluar proyectos dentro del marco regulatorio regional, y en el último tramo de nuestra empresa de evaluar los programas de negocios de los distintos proyectos. Hemos tenido una interesante salida al exterior, hemos trabajado en todo lo que es el norte de Chile, la evaluación fundamentalmente ingeniería legal de auditorías, informática, teleinformática, telecomando. Todas las centrales eléctricas del norte de Chile hemos auditado una gran cantidad de empresas de telecomunicaciones del norte de Perú, la zona de Lambayeque.
tenemos presentaciones hechas en Bolivia, en Ecuador. Afortunadamente no hicimos pie en Esmeralda, que estábamos a punto de hacer el pie en Esmeralda, pero lamentablemente terminó con el terremoto. Y bueno, nos hemos abocado últimamente a analizar y auditar todos los proyectos de FTTH disponibles desde hace ya casi 2 años. Hemos evaluado muchos proyectos de FTTH con tecnologías viejas y con tecnologías nuevas. Mencionamos, evaluamos, asesoramos, aconsejamos y no decidimos. O sea, el cliente es el que toma en última instancia su propia evaluación de conveniencia. Estoy a disposición, gusto de verte. Bien. Estoy a disposición para lo que gusten preguntar. Digamos, cuando arrancó la charla, había mencionado, digamos, un proyecto bastante ambicioso haciendo mezcla de LTE, servicio punto enganchado, es decir, de distintos tipos de clientes, servicios. No sé si lo vas a exponer o lo vas a... Sí, lo voy a comentar un poco en detalle, pero no puedo mostrarlo justamente por un tema de patente, ¿no? Básicamente es esto, las redes ópticas que hablábamos recién, el común es el FTTH, que es el que se diseña y se expone como una red de banda ancha multiservicio. Cuando uno genera un proyecto de FTTH, encuentra el problema que el costo que tiene por cliente sigue siendo todavía elevado. Entonces eso detiene el engranaje de ir y reemplazar la red que uno tenga metálica o cable, si fuera en caso de un operador por cable, para pasar a un vínculo óptico. Es una visión. Otra visión es que la construcción de una red óptica le permite múltiples servicios. Entonces no es un triple play, sino es N-play. Y es N-play la sumatoria de toda esa facturación que hay que crearla, porque no existe. Entonces no es que uno diga, bueno, tengo un cliente de televisión y voy a reemplazar la red por fibra óptica y le voy a vender televisión. No, porque las cuentas no me van a cerrar. Tengo que vender televisión y tengo que aumentar mi facturación con alarma medicinal, alarma de domicilio, control medicinal de los pacientes. O sea, un montón de facturación adicional que una red de banda ancha lo permite transportar muy fácilmente porque son pocos kilobits o a unos cientos de kilobits, pero que no existe como negocio, lo tengo que crear. El viejo dicho que uno dice, bueno, si hubiera hecho la encuesta el día que no existía la Coca-Cola, ¿cuántos clientes de Coca-Cola voy a tener? Me hubiera dado 0 y no hubiera hecho el caso de negocio, porque no tenía ningún driver para salir y hacerlo. Entonces, uno pensar una red de banda ancha óptica de punto de vista de tener nada más que reemplazar voz, video y datos, es una visión del año 2005 hacia atrás. Del 2010 en adelante, lo que se busca es crear nuevos negocios, más allá de lo que hoy ese operador venda. El operador puede tener una licencia, obviamente, que es un marco legal, ¿no? Será, por ejemplo, de una empresa de cable, será una empresa de telefonía, una licencia que opera, digamos, en el país. Pero eso no lo limita, inclusive aún no teniendo licencia de LTE, que era un poco pasada por ahí la pregunta, utilizar su red por cuenta y orden de otro operador y llegar a un acuerdo. O sea, hay un montón de cosas que están en el aspecto más de negocio, más en el aspecto de negociación, que en una limitación física. Lo concreto es, la red de FTTH, al tener un ancho de banda muy grande, lo importante es utilizar ese ancho de banda y volcarlo como negocio. Entonces, si uno construye una red, por ejemplo, en el caso de Perú, de Lima, la red la hace el municipio, no la hace un operador. La red del municipio tiene capacidad para su sistema, es decir, tendrá una cantidad de pelos a nivel físico destinado para cámara de video, para botón antipánico, control de semáforo, parqueo inteligente, detección de patentes. Son 28 servicios que ya el municipio está facturando dentro de su misma estructura. Pero después tiene todo el resto de su red vacío. Entonces ahí busca hacer un convenio de Wi-Fi y hacerlo público-privado, donde por ejemplo Claro entrega el port de salida de Internet internacional, o sea, le vende tráfico de Internet y el municipio genera una segmentación de velocidad, desde baja, sin costo, para bajar un email o algo muy básico, media para manejar WhatsApp o voz, o alta inclusive para manejar
videos con una cierta, digamos, un cierto máximo, ¿no? Con lo cual es un orden de poder fijar prioridades y ver en un esquema de negocio cómo le cierra. En este caso estamos hablando de una alcaldía, que de por sí no tiene un horizonte comercial en sí mismo. Es distinto, por ejemplo, si hablábamos de una cooperativa. Una cooperativa sería otra visión. Tendría que tener un horizonte comercial que le permita repagar su red lo antes posible y cambiar de tecnología. Entonces ahí el approach sería otro, ver qué cosas no tiene esa ciudad a nivel de servicio, o lo tiene pero no lo tiene una eficiencia importante, y cómo lograr que esa red curse todos esos servicios que se vuelquen a su facturación como negocio. En definitiva, ahí estamos hablando ya primero como un negocio, ¿no? Para que sea rentable y que no tenga problema de subsistir en el tiempo. O sea, volviendo, son dos escenarios diferentes. Los dos tienen el factor común que es la red óptica. Y la red óptica, volviendo al tema de GICO, lo que hizo es generar un producto que tiene aplicación en GPON, en redes GPON, pero es a su vez una pico radio base. Entonces esa pico radio base uno la puede colocar en la caja de bajada, donde sale el cable de bajada de la red FTTH, que todo operador lo tiene que tener, porque una red FTTH termina en una caja de poste o fachada y sale de ahí una bajada. Bueno, esta pico base tiene el tamaño para colocarla dentro de esa caja. Entonces la caja se comporta como una radio base, desatendida, a la intemperie, con la capacidad máxima que le permita el slot de GPON por la división que le hayan estipulado en el splitter, o división lógica también, porque recuerden que el splitter divide potencia, porque vamos el de 32. Pero yo a cada hilo de esos 32 le puedo asignar lógicamente la velocidad que quiera. Entonces, la división física del FTTH en un splitter es un compromiso simplemente para ver cuánta salida en un escenario de potencia óptica, pero no lo relaciona en forma directa, o no debiera relacionarse en forma directa con las velocidades. Las velocidades de la capa lógica va por otro canal, y uno puede dar a un cliente 1 megabit por segundo si no le conviene, y el de al lado del mismo pelo 100 megabits por segundo, ¿no? Entonces ese es un poco el panorama de lo que se está viendo. Ahora vamos a ver si puedo poner un video y empezamos a mirar. El específico de la microbase, lo que tiene el problema de nada para resolver el tema de derechos. Está hecho, hay un tema simplemente de que vencen plazos en Europa y que vencen al 30 del 4, entonces no es conveniente, digamos, sacar en forma pública. Sí lo hemos hecho ya en forma con NDA. Por eso les digo a las personas, a las empresas, a los gobiernos que tengan interés, lo podemos ver después, se firma un NDA y se hace exactamente igual la presentación y todo, porque ya hay un acuerdo, digamos, y un marco legal, que desde un punto de vista de empresa es lo que nos están pidiendo por el concepto de patente, ¿no? Esa picobase, sí. ¿se alimenta eléctricamente? ¿De dónde toma la potencia que consume? Tiene 2 vatios, consume entre 2 y 3 vatios. Perfecto, ¿y quién lo alimenta? Tiene una placa interna como si fuera una... ¿Pero de dónde toma la energía eléctrica? del Okay. sitio. Sí. Puede ser, es más... Pensé que eso iba allá en un puente terminal, ya venía en pasivo de FTTH, pensé que estaba en algo pasivo. Bueno, hay varias opciones, ahí hay varias opciones. Ponele que llegaste a un poste de Una opción es del mismo poste, ¿no? exacto, tomar la alimentación que uno tenga más cercana. Que generalmente los postes son eléctricos, hablando del caso de Perú, y se baja la misma alimentación ahí. Otro caso es, se coloca sobre el alumbrado público. Entonces, por ejemplo, en Lima se está reemplazando la placa completa con el balastro y toda la lámpara antigua, se coloca el módulo de LED, y en la parte de arriba del LED tiene el dipolo, la antena MIMO, y tiene la placa de radiofrecuencia dual. Entonces sube el cable de fibra óptica por la cañería eléctrica, porque el cable de fibra óptica es vidrio, entonces no hay un problema o un riesgo eléctrico de que alguien toque algo porque es un cable de fibra óptica. Sube por la estructura metálica del alumbrado, se conecta a la placa con un conector que lo vamos a mostrar también, que se crimpea mecánico, o sea, no hay que subir fusionadora ni nada, es totalmente manual. Y la placa queda a la intemperie, anda entre más 70 y menos 25, o sea que no tiene un problema. Bueno, y ahí hay varias cosas, pues ya que tocas el tema vamos a profundizar un poquitito sin mostrar las cosas.
¿Por qué también se busca la salida de la picocelda o una celda pequeña? Porque el problema que se ve en LTE, que hay varios informes interesantes ahí del ITU, es que el mayor throughput se mantiene cuando hay línea vista directa entre la antena y el terminal. O sea, yo tengo acá mi antena y acá tengo mi terminal, tengo una línea vista, tengo la máxima velocidad acá en mi celular. Pero ¿qué ocurre? La cultura en los países cambió y ahora el 70% del tiempo el celular se usa indoor. Indoor. Entonces, el celular yo lo tengo acá y acá tengo toda esta estructura en el medio. Entonces ya no tengo línea vista. Ya empiezo a ver los rebotes que tengo, cómo lo voy a tomar. Entonces, de entrada el celular ya no tiene digamos, la potencia que recibe de la antena base. Entonces, ¿qué hace el celular? Aumenta su potencia inmediatamente para mantener la relación señal-ruido. Cuando aumenta la potencia del celular, baja la vida útil de la batería. Entonces, ahí viene el otro problema. Tengo un terminal LTE, pero si no lo tengo con una antena en buenas condiciones y estoy exigido, mi ciclo de batería cada vez es más corto. Otro problema. Eso del lado cliente, ¿no? ¿Qué pasa del lado de la antena hacia la red? Lado red. Yo en esta antena estoy concentrando el tráfico. Pero concentro ¿dónde? Seguramente la antena tiene una salida óptica y se conecta por una metro red o long haul o lo que sea a una red de transmisión. Hasta ahí bárbaro. El problema es que entre la antena y el celular tengo una interfaz de aire. Entonces la alocación de portadoras tiene un orden que es la norma LTE y va a tener que seguir una cierta cadencia de acuerdo a la ocupación que tenga. Entonces si yo, ahora vuelvo para atrás, si tardo mucho, porque bajó mi velocidad neta del enlace, el throughput bajó, mi tiempo de comunicación con la antena aumenta, porque necesito tener más tiempo conectado para poder bajar todo ese tráfico que si hubiera tenido full rate, funcionando todo, hubiera sido menor. Entonces ya tengo más ocupación en la antena, más ocupación de la interfaz de aire, que ese no lo puedo evitar, porque es un salto de radio. Entonces ahí ya tengo un primer problema en el LTE. El segundo problema, tengo una alta concentración de tráfico en la antena, que tengo que enviar hacia la red, que empieza a tener latencia. Entonces yo quiero dar IPTV con LTE, que es lo que se trata de apuntar, empieza a aparecer problemas de latencia. ¿Cuál es la solución a priori? Bueno, o la antena la acerco al terminal, o el terminal lo acerco a la antena. Bueno, el concepto de Pico y Femtocelda que hizo el LTE Forum está asociado a este criterio de ingeniería. Es tener pequeñas antenas atomizadas y que tengan una distancia respecto al terminal pequeña. Entonces, logro dos efectos. Primero, la batería dura más. Y eso es muy importante, porque se está hablando que el celular va a tener funciones biológicas, funciones de control médico. Entonces tengo que estirar la vida útil de esa terminal todo lo que pueda, o asegurarme que sea lo mejor posible. Entonces ya tener el terminal cerca de la antena empieza a aparecer como una solución bastante interesante. Y el segundo problema, si todo el cambio cultural es que el terminal es indoor, voy a tener que empezar a buscar que en la estructura de los edificios comience a estar una pequeña celda de LTE y de Wi-Fi, generalmente es dual, ¿no? Esos son los sistemas que se usa bastante tipo Cisco, los DAC que le llaman, que colocan pequeñas celdas y se va multiplicando en estadios, en lugares de concentración de público y demás. Perfecto. El problema de esa solución son los costos. Entonces, no se puede avanzar una solución de esa si el costo es muy alto, porque atomizar algo, pero que el costo sea muy importante, el costo total la sumatoria me refiero, me termina saliendo más caro que la antena, que son $100.000. Entonces, esa solución SAC, inclusive en Argentina hubo varios casos de las empresas dominantes que se dejaron solamente para lugares tipo shopping o la cancha de River o 1 o 2 lugares, pero no es una solución de ingeniería para aplicar en forma plana y a todos los lugares. Sin embargo, hace falta. ¿Por qué? Porque si yo tengo una conexión directa, no solamente me va a durar más la batería, sino como cliente empiezo a tener sensación que LTE es distinto a 3G. Ahí me doy cuenta yo que LTE es muy diferente a 3G. Hasta que no tengo esa percepción,
para mí casi, no digo un 2G, que es, sería el GSM para atrás, pero no tengo esa percepción de instantaneidad que me da una red 3G. Que haya manejado o haya visto en un país 3G acá enfrente, Antel, por ejemplo, en Uruguay, uno ve un terminal y está funcionando a 30, 40 megabits por segundo. Entonces, ahí sí uno puede decir, bajo una película, conecto Netflix, hago cualquier cosa y puedo tener un resultado de muy buena calidad, muy buena percepción, que es otro de los temas que se discute, cómo se mide la percepción de calidad en las redes de inalámbricas. Ese es otro tema para otro momento. Entonces, vuelvo al tema de Gico. Gico analizó todo esto e hizo una solución integral. Inclusive la financiación, que era lo que quería contar, pero se levantó y se fue otra vez. Queda como dice Bonavena, que mi mamá era maestra, fue maestra de Bonavena, y me acordaba las cosas que contaba de la familia Bonavena, y siempre la frase que decía es, cuando suena la campana, le sacan el banquito y uno se queda solo y sale un negro grandote ahí que lo quiere moler a trompada. Y ocurre en la vida diaria, ocurre en la vida diaria. Bueno, volviendo al tema, entonces, esa es la solución que Gico plantea y que la está llevando adelante en distintos países, en distintos escenarios, desde gobierno, municipalidades, empresas privadas, mineras, empresas de educación también, que quieren tener IPTV inalámbrico, online, conectado a 100 megabits por segundo, con movilidad y sin ninguna boca física de conexión. Entonces uno dice, todo eso junto y que funcione, es asombroso. Bueno, el principio de funcionamiento de todo esto es el chipset. Hay 2 chipsets en el mundo que funcionan solamente bien en ese encuadre, y esta empresa tiene los 2 chipsets específicamente de Estados Unidos funcionando. Con lo cual ya, digamos, su core, su origen a nivel electrónico es muy confiable. Es muy confiable. Está funcionando muy bien, se probó en distintos escenarios, como decíamos recién, escenario fibra, radio, fibra, salteado, para llegar con un enlace por radio y después bajar dentro de un edificio con una red FTTH, y el salto es por radio, o sea, distintas combinaciones que eso responde a lo que se llama una red convergente, que uno va dando solución a medida que o tiene recursos económicos, o el caso de negocio cierra, o hay una decisión política de dar servicio social, por ejemplo, en determinadas condiciones a la población. Así que son el mismo producto tiene distintas aplicaciones de acuerdo a lo que el operador o el país defina. ¿Qué ventaja tiene y por qué esto se aplica ahora y no existía hace 5 años? Porque celdas y picocelda existen hace más de 8 años por lo menos. 2 cosas importantes. Tiene release 10 del LTE Forum, con lo cual es abierto y transparente para cualquier core de red. Entonces, si ustedes tienen un core Alcatel o un core Huawei, un core ZTE o lo que sea, el equipo es transparente y lleva e intercambia, porque es bidireccional obviamente, información sin ningún problema. Entonces, esto rompe también un tema comercial de tener una visión. Si yo compro Alcatel, tiene que ser todo Alcatel. Si compro Huawei, compro todo Huawei y así. Entonces, esto ya es un paso muy, muy importante. El segundo paso fuerte de esta innovación, es el tema costo. El costo está muy, muy accesible. A tal punto que Telmex, por ejemplo, en México, lo que era una red de FTTH GPON tradicional, se la migró rápidamente a Wi-Fi y LTE. Entonces, ahí se dan cuenta que realmente no es el dinero donde está el problema, está en la ingeniería, está en la capacidad de entender que ahora la red es dual. Ustedes construyen una red física, una red de GPON, y en realidad con esta innovación están construyendo 3 redes simultáneas. La red física GPON, la red Wi-Fi no licenciada, pública o privada, porque eso es otro esquema de manejo de la empresa, y la tercera red, la red LTE. Entonces, con el mismo dólar, digamos, que invertía para hacer una red fija, está construyendo 3 redes distintas.
ves un poco el esquema general. Luis, ¿se me fue? No, está bien. Acá está bien. ¿Le paso esto? Así empezamos por el video y terminamos 10 minutos más tranquilos. Si hay preguntas, obviamente. ¿Listo? ¿Dónde la pusiste? ¿La pusiste? No. Vamos a poner algo. Dice que ya la ves. Vamos por el video. ¿Eh? Es difícil, si no está, no está. Si no está difícil todavía la por telepatía. Por ahora son electrónicas las comunicaciones. Pero no convocan ingenieros electrónicos, convocan filósofos. Cuando sean telepáticas por ahí, pueden prescindir de Una nosotros. vez uno le preguntó en un reportaje a Dino Granado por qué el país producía tantos psicólogos en lugar de él. Y Dino Granado dio una respuesta muy inteligente. Dijo, porque quizás el día que nos dimos cuenta que nos hacen falta recursos técnicos, vamos a necesitar psicólogos. Y en el futuro puede ser que sea telepático, por ahora es electrónico. Claro. Así que ya Dino Granado tenía Pero yo problema de entiendo que es una complicación para los abogados tener que llamar ingenieros. Ellos querrían que no fueran electrónicos, que el espectro se fuera una cosa así. Detalles que técnicos que no cuentan. ¿Ya está? Pero desgraciadamente son electrónicas, por eso ponemos comunicaciones electrónicas. Sí, una dicotomía. Tienen que caer los Ingeniero, abogado. ingenieros. Bueno, es un conjunto. La sociedad está hecha. Cada uno tiene su especialidad. Sí, pero nosotros no designan de nosotros. Porque somos muy complicados, muy difíciles de entender. Pero por ahora son electrónicas, porque dicen ley de comunicación, pero son electrónicas, porque las de papel no interesan. Y la publicidad gráfica tampoco. Interesan las comunicaciones electrónicas porque es un poder bárbaro. Claro. La regulan ellos. Y si pudieran manejar la parte física también. ¿Para qué? Estuvo picante la charla. Vamos a ver primero lo del video de Santander, que responde un poco a las interfaces que preguntaban recién cómo es macro en una ciudad. El tema es que cuando comienza a ser de alta densidad, digamos, muchos sensores, muchos elementos que toman información, la interfaz tiene que ser inalámbrica. Y eso lo hacen los alumnos de varias escuelas, varias universidades, porque se hace en forma masiva. Se hace 10.000, 20.000, 30.000 sensores. Entonces no lo hace una empresa, sino lo hacen distintos alumnos como parte de su capacitación, como parte de su aprendizaje. Escuelas técnicas de comunicaciones, ingeniería, escuelas de ciencia, trabajan como aporte, en el caso de Santander estoy hablando, y construyen ellos sus propios sensores. O sea que hay una interacción entre los ejes de la comunidad, o sea la parte universitaria, universidad, gobierno, privados, obviamente, municipio, en el caso específico de la zona que es responsabilidad del municipio, todos trabajan en equipo para armar lo que sería un esquema de ciudad digital. Bueno, muy bien, Interfaciado de varios, digamos. Sí, De todo lo que se puede interfaciar. exacto. No sé si tenés audio 3, ¿no? Para, ¿sí? Más fuerte que esto, ¿se puede poner? ¿Cómo lo invito? Ese lo pone el otro, si lo pone el otro. Dejá ver si es este o... No, ese es el... Este señor es el responsable de la creación de la red, digamos. Y lo que manejaba hasta ahora eran los conceptos de interacción.
interactuar entre los distintos sectores de la ciudad para poder tener un mejor resultado en conjunto. Acá está la parte práctica. Sí. Desde que iniciara la ciudad su participación en el proyecto de la Comisión Europea Smart Santander, la capital cántabra se ha convertido en un laboratorio urbano donde la tecnología de última generación se despliega por las calles en busca de datos con los que proporcionar nuevos servicios. O sea, el municipio sale a hacer esto. Smart Santander es un programa de investigación europeo que supone el despliegue progresivo Ahí está de nuestra miles de sector. sensores por la ciudad y la puesta en marcha de varias aplicaciones que utilizan la información que recogen para ponerla a disposición de los ciudadanos. El objetivo es convertir el espacio urbano en un laboratorio vivo en el que la comunidad científica pueda investigar y en el que el mundo empresarial pueda desarrollar aplicaciones y productos tecnológicos apoyados en dicha O sea, tecnología. uno se dedica a desarrollar el hardware y otro grupo desarrolla el software. Y en el software empiezan todas las aplicaciones, las app. Entonces tienen cientos de aplicaciones del colectivo hasta la paloma mensajera, para lo que quieran, hay para lo que quieran. Algunos están ocultos, otros en el mobiliario urbano. Los hay estáticos y otros viajan con nosotros. Repartidos por Santander, trabajan en silencio. Tienen para wifi recabar y tienen información posicionamiento útil en con la cada que poder micro, de tomar cada decisiones unidad, de eficientes. cada línea. O sea, todo está monitoreado. Gracias a los sensores que progresivamente se están instalando en todas las zonas 30 de la ciudad, podremos saber a través de paneles como este las plazas de estacionamiento libres que existen en tiempo real en cada calle y la zona en la que se encuentra inscrita. Esto es lo que hacen los próximo alumnos. determinaremos No con lo antelación contratan una empresa qué privada. trayecto o ruta es la más rápida y eficaz Y es el para modelo llegar a que nuestro viene destino en función del de la trabajo densidad del cooperativo. tráfico de cada calle. En cuanto al transporte público y gracias a los sensores de movimiento instalados, sabemos consultando nuestro dispositivo móvil a qué distancia se encuentra nuestro autobús, cuánto tiempo tardará en llegar y cuál es la parada más cercana según nuestra ubicación en la ciudad. Algo parecido ocurre con el servicio de préstamo de bicicletas. Actualmente ya podemos saber cuántas bicis existen en cada estación de alquiler y cuántas quedan libres en cada momento. La realidad aumentada es en este sentido una herramienta básica, una aplicación ya al alcance de nuestra mano, que nos aporta información sobre 3.000 puntos y Eso todavía acá está servicios de verde. interés de nuestra ciudad. Eso es enfocar una imagen a que uno está mirando por la cámara fotográfica, lo relaciona con un punto de GPS y trae toda la información de ese lugar. Instantáneo. Gracias a la sensorización del espacio urbano. Consiguiendo un ahorro sustancial en los recursos, estos sensores, por ejemplo, miden la temperatura ambiente, el grado de humedad del aire, parámetros que trasladados a una plataforma general informan de la necesidad de activar o no el riego en cada área. Lo mismo ocurre con el alumbrado público. Los sensores permiten adaptar la frecuencia y la intensidad de la iluminación de cada zona a las necesidades reales o de paso. Todos estos sensores miden además los niveles de dióxido de carbono y de dióxido de nitrógeno, así como el ruido y la contaminación acústica de cada zona, lo que aporta información necesaria para tomar decisiones que mejoren el entorno y la calidad de vida de los vecinos. Smart Santander es un pilar básico del Plan Director de Innovación del Ayuntamiento, la estrategia para impulsar la innovación, la calidad y la eficiencia de Santander para convertirse en una ciudad aún mejor donde vivir e invertir. Interesante cómo remata, ¿no? O sea, la idea de ello es tener una ciudad que viva mejor como primer principio, pero también que genere mejores condiciones para inversión. Entonces, entre dos ciudades que tienen la misma tasa de impuestos o que tienen la misma accesibilidad por una autopista, una empresa va a elegir aquella que tenga más funciones y que tenga mejor posibilidad de tener innovación, claramente. Y esto es lo que buscan como competencia entre los mismos municipios ya. O sea, entre ellos mismos. No es entre ellos y Telefónica, digamos, como una empresa típica española, ¿no? No, sino entre los mismos municipios para tratar de tener un valor agregado para su comuna. Y lo interesante que se da es que a veces las pequeñas ciudades
cuando tiene todo este tipo de innovación, le genera un valor agregado altísimo. Hay unos pueblitos ahí también en La Coruña que, por ejemplo, estaban en la montaña, tenían problemas con televisión y demás, que hicieron una red de fibra y colgaron su propio canal. Entonces tienen un canal propio, que es un canal IP, un canal de IPTV propio, y generan su propio programa, digamos, comunitario, y es una aldea que tiene 100 personas. Y están muy contentos porque mantienen su personalidad, mantienen su cultura, digamos, mantienen sus costumbres, todo, por más que su escala como sociedad sea muy pequeña. Y eso se ve mucho en muchos lugares porque es como que le da un valor al lugar donde está y lo mantiene, ¿no? Lo mantiene, le permite transmitir a otros. De hecho, canales IPTV no hay límite que uno tenga porque es una trama, con lo cual yo puedo tener infinitos canales mientras la red soporte, obviamente, la capacidad de transporte, y eso hace de tener acceso a un montón de culturas que antes eran imposibles, por lo económico. Un canal IPTV de los que están armando sale 1.000 euros nada más. Entre una notebook, una cámara HD, un equipo de audio Sennheiser y todo lo top, alrededor de 1.000 euros, $1.000. Por supuesto, porque es sobre un medio, muy buena pregunta, muy buen comentario, porque es sobre un medio tangible, correcto, y en el medio tangible uno administra como mejor le parece la información. Esa es una diferencia enorme cuando yo tengo mucho tráfico. Cuando tengo baja cantidad de tráfico, una señalización, una televisión pequeña, lo que sea, un canal, no tengo ese problema, porque tengo cantidad de información acotada. Pero a lo que vamos, con el ejemplo este de ITU y demás, esa gran cantidad de información. O sea, esa gran cantidad de información claramente es un tema importante. Hay que ver cuál es la estructura que permite llevar esa información. Si no, estaría hoy construyendo algo que en 5 años quedaría, porque 2020 estamos a 4 años tampoco, no es que estemos hablando 15, 20 años por delante. 4 años en planes de obra, en planes transformadores, es muy poco tiempo, ¿no? Bueno, les muestro una presentación muy cortita de la que dice 0, presentación de Gico, si podés activarlo. Y después contestamos todas las preguntas que ustedes quieran, que ya tuvieron un día largo y estamos dentro del horario. En el pendrive, sí. El que dice 0. Es 0, el primero de todos. Dice 0, presentación Gico. Ahí está. Vamos avanzando uno más. Esto es muy breve para tener una idea. Es una empresa que está de 1989, que está relacionada al tema comunicaciones. Y la visión que tiene es justamente fabricar y producir soluciones. Y esa palabra soluciones es lo que yo mencionaba al principio como lo distintivo. Es decir, no fabricar en forma de cantidad, que de hecho obviamente hay un catálogo, hay productos de serie, y sé lo que se vende de Telmex, de México a Tierra del Fuego, pero justamente el tema soluciones es el concepto de ingeniería, es ver cómo se resuelve a el menor costo y con la mayor facilidad operativa. Que cuando uno comienza a trabajar en FTTH, estas palabras no le dan mucha importancia, porque la densidad de conexión es poca. Cuando yo comienzo a tener 10.000, 100.000 clientes en FTTH, 1 millón de clientes, 10 millones de clientes, ahí la cosa empieza a tomar un volumen importantísimo. Yo, por ejemplo, en el caso de Ecuador tuvimos el CNT y el salto era de 100 a 300.000 clientes en FTTH. Uno dice, 300.000 clientes es un número manejable, el día y la noche. El día y la noche, con el circuito de reclamo, con el circuito de manejo de tráfico, priorización, el tráfico que sale o que es internacional, que uno tiene que comprar hacia afuera
para poder conectarse con el mundo exterior a nivel del IP, a nivel de Internet, mejor dicho. Entonces, cuando uno comienza a tener volumen de clientes de banda ancha, y realmente banda ancha a nivel hoy en día es óptico, sin duda, ahí comienza a ver uno las dificultades que tiene y se traduce en tiempo y en costos. Entonces, en ese escenario, el concepto de solución y el concepto de producto y solución tiene una importancia muy, muy alta. Asociado a esto, uno más, es el concepto de poder... A ver, Miguel, una pregunta. ¿Qué ciudades, por ejemplo, de Ecuador, dijiste? Sí. ¿Qué ciudades están instalando esto? Quito, por ejemplo, todo Quito. O sea, que está mucho más avanzado que nosotros, que Buenos Aires. Sí. Es muy interesante eso. ¿Y otras ciudades también? ¿Otras ciudades? Esmeralda, la que mencionaba recién, La Unión en Perú, tiene un concepto, digamos, muy interesante. Tarija es un caso ejemplar, porque uno va a un lugar, prácticamente tiene las redes, ¿cuánto era? 1950, instalada desde ese momento. O sea, con un estado, una red de cobre de ese año, ustedes se imaginan cómo funciona. Entonces, en vez de hacer el upgrade e ir mejorando de a poco, ¿qué es el upgrade? Construir una red de fibra, dejar los últimos metros de cobre, poner un equipo activo en la calle con VDSL. Con ese equipo activo subir la velocidad del tramo de cobre final y poder mantener servicios de valor agregado desde internet, video o todo lo que quiera o pueda dar el operador. Esa es una visión. La visión de AT&T, que César Borg, yo ya hablé con él, va a venir acá a Argentina y vamos a hacer una charla en la UTN, que después tenemos que combinar contigo también, que es el director de la agencia de transporte y telecomunicaciones, César Borg. La decisión que tomaron junto con el presidente de Bolivia es hacer un upgrade integral de la red. ¿Sacan un crédito internacional? Tiene mucho crédito Bolivia, mucho crédito. Tasa LIBOR más un punto, 5 años de gracia y a devolver en 25 años. Te doy ejemplo, no lo sé en detalle, ¿no? Pero crédito no es el problema. Digamos. El tema es capacidad de trabajo y poder generar... Por supuesto, pues sí tienen recursos muy grandes, muy importantes y el tema económico, sí lo que hace falta es una matriz de comunicaciones, vuelvo a la palabra, porque digamos, el sistema de comunicaciones hoy se ve en el mundo como un ecosistema, se llama. Entonces, un sistema de comunicaciones moderno, no puedo pensar en construir una red de transporte y no tengo un acceso balanceado. Hago un acceso fijo, pero no tengo el acceso móvil. Hago una red móvil, pero no tengo capacidad y tengo un delay muy grande. Hago un delay pequeño y no tengo mano de obra calificada que lo pueda mantener y tener eso funcionando en forma permanente. Entonces son distintos ejes de trabajo que cada país hasta ahora lo abordaba en forma individual. Y hoy se llama una versión, digamos, ecológica, es mirarlo en forma integral, como un plano que corta todos esos ejes y el plano tiene un concepto de ahí está, gracias. De poderse mantenerse en el tiempo. Cambio en mi español, que ya me olvido a veces. Sí, exactamente. Y eso no es menor. ¿Por qué? Porque las redes van cada vez a manejar más velocidad. Y vuelvo a lo que decía al principio del ITU de esta semana pasada. 1 gigabit por cada cliente. Uno escucha eso y dice, no, esto ni una empresa de comunicaciones hoy le está dando a la universidad que estamos acá. ¿Qué pones 1 gigabit? Bueno, canales de 3D, o sea, canales que ya tienen otro nivel de video. O sea, el destructor del tráfico es el video. Eso no hay duda. Ahora, el concepto es cuánto llevamos de video. Bueno, si uno lo piensa hoy, digamos, los servicios que tenemos a nuestro alcance, no, porque los servicios que tenemos a nuestro alcance son de baja velocidad. Entonces, no podemos tener un esquema exacto de lo que sería acá a 10 años. Miren usted un dato, las pantallas de los televisores están aumentando. Primer punto importante. Teníamos 40 pulgadas hace 3 años atrás. Ya ahora un estándar es 50 y 60 pulgadas. Y vamos a 70 y 100 directos. O sea, cada vez el video requiere más prestaciones de la red, mirándolo hacia atrás, mirándolo de dónde pasa la información. Cualquier canal de HD son 12 megas.
Exacto, 4K y seguimos para adelante, y seguimos para adelante. El señor, un lujo tenerlo acá. Entonces, el punto cuál es, si uno ve eso como input de la red, más vale que la red esté preparada para todo, para todo. Por ejemplo, el caso de Ecuador que hablábamos, un punto importante era generar la red FTTH a 1 gigabit por segundo. Y uno decía, ¿qué cliente va a consumir 1 gigabit por segundo? Los tomógrafos. Conectar una red de tomógrafos porque no tenían personal. Entonces, mandar una persona a Esmeralda no hay caminos, es complicado. ¿Cuántos son? 12 horas, Guillermo. Ahora, no sé, si llega, hay helicóptero hay que ir. Entonces, es un problema. En cambio, un tomógrafo es una unidad que vale entre 500 y $1.000.000. Pueden comprar a un país 20 tomógrafos y lo coloca en 30, en 60, en 90 días. Pues se compra como si fuera una caja de zapatos, digamos. Ahora, el problema es, lo coloca, ¿quién lo opera? ¿Quién lo opera? ¿Y cuándo lo opera? Porque eso tiene que estar al servicio 7x24, porque es casi un servicio público. Entonces ya no es una persona, porque si no ese operador, ese técnico se nos muere al lado del tomógrafo. Tiene que tener un grupo de 4, 5, 6 personas por lo menos por cada tomógrafo. Y en esas ciudades que menciona Guillermo, no hay ni siquiera un electricista por ahí. O hay un electricista. Entonces, hay un problema, digamos, de tener mano de obra calificada, más que el problema técnico, que el problema técnico se resuelve con un proyecto de ingeniería y con un equipo que sea medianamente bueno y confiable. Entonces, ese es lo que, volviendo para atrás, la visión, digamos, general, integral. Y hoy se trata de tener esa visión integral porque si no las cosas no funcionan. Una más. Bueno, acá vemos la parte de la planta que está en Japón, que se fabrican los conectores. Vamos a ver el armado de un conector mecánico in sitio. ¿Otro más? Control todo de calidad y demás. Esto es importante porque los conectores se prueban y se centran con el patrón de DITU. Y si no, cuando uno pone un patchcore con otro patchcore de otro fabricante, no andan. Generalmente los centros ópticos están desfasados. Si uno respeta la norma ITU, tiene el centro óptico siempre alineado del 0 grado a la izquierda. Eso le da intercambiabilidad. Yo puedo unir distintos patchcore y tienen la misma atenuación o una atenuación pequeña, digamos. Otro más. Componentes pasivos. La fabricación de PLC, esto es muy importante. Se está hablando acá con una ciudad en Córdoba posiblemente para poner una fábrica también de esto, porque el elemento que divide la potencia del PLC es fundamental y eso le permite tener la red de GPON funcionando, porque el cable de fibra óptica del país cuenta con empresas que fabrican el cable, productos también de fibra y demás, pero el PLC, que es el divisor óptico, para fabricarlo hay que tener un robot, que acá no está, no se ve, que es más grande que esto y se hace por capas. Entonces es un equipo que es importante, pero es importante tenerlo en un país como producción seriada. Es como que un país arme una red eléctrica y diga, pero lo que no tengo son enchufes. No, tengo que tener una provisión de enchufes, de cable, de cintiladora, porque todo eso en conjunto hace que funcione la red eléctrica, ¿no? ¿Uno más? Acá está la distribución de tareas, lo que mencionaba Guillermo, del área de trabajo. México está despuntando muchísimo, porque también arregló un tema de la ley de telecomunicaciones y hay como un frenesí ahora para lanzar redes ópticas y redes de LTE. Y Cuba, que está siendo analizado para dar una solución de banda ancha, porque hoy Cuba tiene un tema de comunicaciones en un estado bastante atrasado, digamos, ¿no? Con lo cual, ese atraso se puede solventar si hace un salto tecnológico a una última tecnología, que tenga un mix entre fibra y radio, y eso le permita tener anchos de banda importantes a costos sociales. Un costo de $2, $3, se habla social. Una más y creo que terminamos. Bueno, Europa, todo esto ya está, son certificados. Una más. Bueno, en África también se desarrolla mucha tarea porque África está creciendo bastante. El problema ahí es distinto porque la capacitación de las personas es un elemento que viene con cierta dificultad y va personal de Europa o de Brasil a trabajar, de Argentina casi no hay, y está creciendo muchísimo también, ¿no? Y acá se apunta a soluciones LTE directamente, a tal punto que el terminal LTE, el celular, tiene atrás el chip ya para la toma de muestra de sangre.
Entonces uno aprieta el dedo contra ese chip, toma una muestra de sangre, lo transfiere, lo analiza y lo envía a la estación central, donde hace un control, un control químico de esa muestra de sangre. O sea, recuerden que de ahí, por ejemplo, un hospital está a 700 kilómetros, ¿no? Oxímetro, una cosa así, una cosa sencilla, digamos. Exacto. Dos oxímetros, pues por el resto es muy complejo la interfaz, Bueno, hay otra noticia buena, me enteré la semana pasada ahí con la reunión del ITU. Argentina desarrolló en Rosario una valija médica completa, incluido con electrocardiograma, no sé, tenía 10 ensayos de los típicos que hace uno en un laboratorio, y la interfaz es LTE. Entonces, teniendo un teléfono, por USB lo conecta a la valija, y en esa valija tiene un mini consultorio, digamos así, con todas las pruebas normales. Y en el extremo distante ya hay un soft que baja todo, le hace un protocolo, como si fuera un laboratorio, exactamente igual que usted fuera a un laboratorio, a la mañana haces un chequeo. No, bueno, sí, pero digamos, viaja a las estrellas, digamos. Sí, sí. Eso está hecho en el Gran Rosario. Y se presentó ahora y el ITU lo interesó muchísimo porque quiere ver si lo puede normalizar para aplicar en distintos países. Salió a colación a lo de África. Una más y terminamos. Bueno, todos los elementos que están acá son todos los elementos que están de catálogo y estos se ajustan a lo que cada empresa requiere como parte o customización a su línea de producción. Por ejemplo, hay cooperativas en Perú que tenían problemas con la conexión, entonces no querían conectorizar en altura, por una cuestión de mano de obra. Se hizo un dispositivo para conectar abajo y subir la caja directamente y engancharlo. Distintas soluciones de acuerdo a cada problemática. Uno más y terminamos, creo. Bueno, acá está el esquema general de aplicación, donde aplica la red de fibra óptica tanto sea en HFC, Fiber to the X o Fiber to the Home o Fiber to the Curb. Cualquier escenario óptico es indistinto y funciona exactamente igual. Una más y terminamos. Patchcore, todo tipo de patchcore. Más. Splitter, lo que comentaba recién. Y acá empiezan a ver que ya está la parte activa. Es decir, la parte activa forma parte del portfolio y esto es lo que nos lleva a GPON y después nos lleva a celdas duales de Wi-Fi y LTE. ¿Una más? Bueno, todas estas cosas están instaladas acá también en Argentina en varios operadores y terminamos, ¿no? ¿Una más? A ver si hay algo más. ¿Otra? ¿Otra más? Ah, bueno, los sistemas de conexión para radiobases y eso. Listo, ahí terminamos. Y le agradecemos al ingeniero Ibáñez. Y la verdad, bueno, ustedes han visto que es un experto en estos temas. Ahora, lo que es muy interesante es escucharlo hablar, no digamos de ARSAT, digamos de una empresa tipo ARSAT. O sea, él nos dio unas charlas hace ya 5 o 6 años, ¿no? ¿Cuánto fue? En la Escuela Superior Técnica, que lo habíamos contratado para 2 clases, pero eran tan buenas que dio 4 al final, ¿no? Cuando estaba empezando lo de ARSAT. Y nos hizo una justificación tan buena de por qué la Argentina tenía que tener una red como esa, que sería muy bueno si mañana querés hablar un poquito más de este producto y nos podés dar, que esas clases las repiten los posgrados, ¿no? En La Matanza, y también dimos unas charlas en Telefónica el año pasado. Si podrías dar unos conceptos generales de cómo son las redes, de cómo tienen que ser los nodos, de cómo tienen que estar interconectados los nodos como Benavides, de los conceptos que hay en otros países del mundo para que la confiabilidad sea alta, así aunque sea vuelo de pájaro, ¿no? Sí, digamos, yo no lo relacionaría con ARSAT, sino como modelo de un operador nacional. Eso, modelo, claro, para que no entremos en cuestiones, claro, sí, de un operador nacional y conceptos, porque ahora hablaste más bien de acceso. Sí. Pero el otro sería la parte troncal, todo eso que vos hablabas de la latencia, de por qué es necesario que la latencia sea baja para que la Argentina se integre al mundo y todo eso. Porque son todas cuestiones que no las tenemos en cuenta cuando hablamos de ARSAT. Y es muy interesante, o sea, no es solo el tema de los satélites, la red digital, sino que hay una serie de conceptos que él da donde uno entiende por qué la Argentina tiene que tener
un operador tipo ARSAT. Yo estuve con Rodrigo de Loredo, estuve charlando bastante con él y creo que hay buenas posibilidades de que el proyecto funcione bien. Y es importante porque lo que decíamos recién, si uno mira un número, nada más que un número, ¿no? 1 gigabit y 1 milisegundo. O sea, 2 números. Pesco gallego, Ibáñez, gallego, ¿no? Bueno, 2 números. Son 2 números, pero son temerarios. 1 milisegundo, tener 1 milisegundo, significa que todas las interfaces son ópticas de Buenos Aires hasta el Pacífico, digamos, hasta Chile. Y hoy no es así. Entonces, hay muchos puntos donde hay que tener en claro cuál es el objetivo, cuál es el diagnóstico, dónde estamos parados, para ir haciendo un plan de trabajo que nos permite llegar. No es caprichoso. Un milisegundo y 1 gigabit por... Eso no es caprichoso, porque eso es para que Argentina se integre a las redes bancarias, porque un milisegundo se pierde millones de dólares, porque ahora la banca mundial está siempre funcionando. Lo que vos habías contado de las supercomputadoras. El tema de los modelos. Vos generás investigación en las universidades, que justamente fue una de las reuniones que hubo se hizo ITU y Universidades Argentinas. Yo estuve ahí por UTN. Y el tema ¿cuál es? Las investigaciones hoy de la mayor cantidad de universidades se hace sobre modelos matemáticos. Y los modelos matemáticos, de lo que sea, desde una placa de metal hasta, no sé, o el clima, pasando por el sistema... Todos. Pero todo se modeliza, se genera un algoritmo que tenga ese perfil y eso se corre simulaciones en forma constante en máquinas que tienen una capacidad enorme. Y ahí viene, de resultado de esa corrida, vienen los avances de investigación. Se dan cuenta cómo corregir los modelos, cómo acercarlos mejor a la realidad, cuáles son los efectos que producen y comienza una investigación tal vez ya física, me refiero, a construir un laboratorio y a hacer las cosas como hay que hacer. Pero es el primer paso. Ahora están en distintos países interconectadas, porque una sola no alcanza. Y para que la Argentina se integre a esas redes necesita, ese es otro de los motivos, ¿no? La astronomía también. Todos los que telescopios tienen registros que son, digamos, en forma escaneada y son compartidos por todos los centros de investigación del mundo. Entonces, hay un telescopio, sí, pero esa imagen... Las fotografías son muy pesadas. Exacto, esa imagen recorre 5 centros del mundo, seguramente Europa, Estados Unidos y Asia, y de esas imágenes después hacen investigación sobre ellas. Entonces son imágenes... Bueno, y mañana vamos a tener 2 presentaciones de Ayú, ¿viste la red? Bueno, así que es interesante que si vos estás también ahí, sí, capaz que estoy. A ver si hacemos que estos eventos se avance un poquito en ingeniería, que es lo que está faltando. Bueno, gracias a vos. Bueno, y ahora pasamos bruscamente a otro ministerio. 600 MHz a 5 GB banda corrida. Y se aloca por software. No es un problema de sintonía, sino es un tema lógico. Ajuste lógico. Bueno, vamos a abreviar porque acá estamos un poco desfasados con el tiempo. De las últimas transparencias que estaba mirando, la última que tenía 5 puntos, rescatamos 3 palabras fuertes. Una era el concepto de calidad, que repitió la gente de RIU varias veces. El segundo, el ancho de banda, que sería 100 megabits por segundo. Y el tercero, conectividad de llegar a todos los lugares. Esas tres variables en conjunto es lo que genera una red de banda ancha. Ahora, falta una cuarta pata, una cuarta pata para que la mesa quede estable. Siempre son de A4. Bueno, la cuarta es la calidad de servicio, que estaba indicada en un momento por ahí como MPLS. Hoy por hoy, cuando las redes son de banda ancha y transportan distintos tipos de servicios, ya sean públicos, privados, de gobierno o inclusive redes privadas tipo universidad, hay una categorización de la calidad de servicio que se da mediante el empleo del sistema MPLS. Si no lo tengo, caigo en la primera categoría de red que se llama Metro Ethernet. Entonces, si yo tengo una red de datos puro, es una red de Ethernet tradicional que lleva paquetes de contenido en formato Ethernet. Cuando esa red yo tengo que categorizarla y darle prioridad por una serie de requisitos, ya sea desde el punto de vista científico, desde el punto de vista artístico, televisión o cine, necesito tener una red que contenga calidad y eso es MPLS. Entonces, cuando vemos redes de banda ancha, como mostramos recién,
vemos que las velocidades de 100 megabits son iniciales. Si yo decía recién la ingeniera, eran 400 megas y 800 megas en total. Si son 100 sitios a 400 megas son 4 megabits por cada sitio. 4 megas. Si fueran 50 sitios sería 8 megas. Para una universidad y para un campus, digamos, relativamente chico, es muy baja la velocidad. Sirve para un primer estadio, cuando uno habla de redes científicas, para hacer interconexión de sitios y lograr comunicación entre pares para que tengan visibilidad de documentación, de sistemas administrativos y demás. El segundo estadio en la parte científica es conectar equipos de investigadores, que lo hacen también con paper, documentos y videoconferencias, como está planeado la red. Pero en el tercer estadio es cuando conecto machine to machine, máquinas contra máquinas, y envío información de un telescopio, de un analizador de espectro, de un microscopio electrónico, de un analizador, específico que esté utilizando, y eso generan contenido de 1 giga, un gigabit por segundo. Entonces ya no estoy en una capa de 100, sino pasé un 0 más, y no es un aumento porcentual, sino es un orden de magnitud. Si dejo la parte científica y veo las mismas 3 variables que vimos recién, capacidad, ancho de banda y cobertura, pero del lado de cine, por ejemplo, estoy igual. O sea, ¿qué necesito? Llegar hasta el cine, o sea, tener conectividad, o conectividad óptica y real, porque si no tengo conectividad óptica no puedo transferir paquetes a una velocidad de 1 giga o a más de 100 megas, digamos así. Bueno, es que las redes, y lo que mencionaba ayer Luis, que el ITU propone 1 giga para 2020 y con delay de 1 milisegundo, es porque estamos hablando de video de alta calidad, 4K para arriba, en tiempo real. No vamos a tener en el 2020 con 1 giga de capacidad y 1 milisegundo de delay para transmitir voz, para transmitir internet. No tiene sentido pensar eso. Hay que pensar las cosas de otra manera, ¿no? ¿Qué es eso? Las redes de banda ancha están para televisión y velocidades superiores a los 100 megas, sin duda. Es cuestión después que cada país vaya viendo cómo estructura el resto, porque a medida, o sea, lo mismo que dije ayer de Coca-Cola, si yo hubiera hecho la investigación de mercado o la estadística, cuando no existía la Coca-Cola, de cuántas personas iban a tomar Coca-Cola, el resultado me hubiera dado 0. Porque no era un producto que estaba instalado en la sociedad, entonces no había una demanda y por lo tanto no había una estadística. Siempre las estadísticas van atrás del fenómeno histórico. Entonces un tema moderno como comunicaciones, si yo me baso en estadística, estoy mirando el tema como si fuera una foto, en verlo como una película, como el cine, ya que está el señor acá del cine, hagamos una alusión a ese tema. Bueno, entonces, síntesis de esto. Yo creo que lo que estamos viendo es un periodo que se están reacomodando los proyectos importantes hacia un horizonte de mayor velocidad y mayor calidad, y conectividad o capilaridad, como quieran llamarlo ustedes. Son 3 variables, pero las 3 variables en un país hay que verlas en forma simultánea. Si yo no lo veo en forma simultánea, puedo tener resuelto la velocidad en el centro, en la zona núcleo de Argentina, y en el resto anda a 1 megabit por segundo. Resuelvo el tema de velocidad en todo el país, pero no tengo la calidad que necesito, entonces un contenido de un tomógrafo de Tartagal a Salta no lo puedo enviar a Córdoba capital. Si resuelvo calidad, pero no tengo una cobertura y que llegue con una red de banda ancha en el acceso, no voy a tener cliente por cliente, establecimiento por establecimiento o universidad por universidad conectado. Entonces, el tema es multivariable y hay que analizarlo en forma simultánea. Si yo analizo una y soluciono un problema, seguramente en las demás voy a tener un déficit o un pendiente importante. Último comentario asociado a video. Netflix y los procesos que están en marcha en tema de video digital son imparables. O sea, ya eso está lanzado, es como decir que, no sé, Amazon fracasó y sigue siendo líder Amazon vendiendo libros con una forma totalmente distinta que lo que era una librería de la época del 90 o del 2000. Entonces, esos fenómenos que son disruptivos en Internet
hay que analizarlo porque cambian costumbres de la sociedad. Y cuando la sociedad cambia esas costumbres, no vuelve para atrás. Con lo cual hay que mirar para adelante, inclusive hay que ser un poco arriesgado, porque uno el futuro no lo tiene muy claro y lo tiene que ir delineando a medida que va escuchando, que va aprendiendo y que va probando. Realmente es así. ¿Hay un margen de error? Sí, hay un margen de error y bastante grande. Pero lo peor es quedarse quieto e inmovilizado. Hoy a la mañana escuchaba por streaming la persona de Brasil que estuvo acá charlando y coincidía muy bien con todas las cifras y todo lo que estuve viendo allá. Y ya hoy Brasil anunció que están empezando las pruebas para hacer el empadronamiento de 5G. No 4G, 5G. Para probar y tenerlo efectivo en todo el país, empadronado ellos le llaman normalizado y fiscalizado para el 2020. O sea, no pasar a 4G, sino directamente que todo el país se maneje en 5G y normalizado, con interfaz abierta y con todo lo que eso significa. Hoy Brasil lo anunció ya. O sea, hay tiempo en comunicaciones que son muy, muy violentos, digamos, y para el tamaño, el volumen de tareas que hay que hacer, que no es menor, porque estamos hablando de temas que tienen incumbencia nacional. Ya no es un proyecto que uno diría, bueno, lo hace Telecom, lo hace Telefónica, no lo hizo Telefónica, lo hará IPLAN. No, digamos, tiene que ser una media nacional para que cualquier ciudadano que esté conectado y acceda a una red, ni sepa qué tipo de red es, ni sepa si su conexión es física o inalámbrica, pero que perciba la misma calidad. Y para eso son las variables que hablábamos recién, que es multivariable y tiene que ser simultáneo. Le dejo acá el espacio al señor del cine, y claramente el cine va a ser no demandante, sino va a ser necesario tener esa infraestructura funcionando y al dedillo, porque ahí las transferencias que hay de información son gigantescas. Y es el mundo que viene, yo diría es el mundo que está. Falta que se ponga en marcha en Argentina, así que todo.